Hola, qué gusto tenerlos aquí en Tangente nuevamente. Estamos con nuestra serie de entrevistas a candidatos. En esta ocasión vamos a conversar con una candidata al Congreso de la República. Vamos a comenzar con Ale Méndez del Partido Cabal. Ella corre por el listado de la ciudad, el listado metropolitano. Antes de comenzar con la entrevista, recuérdense, siga compartiendo el contenido de Tangente. Suscríbase en su red social favorita. Estamos en todas las redes. Estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Dele a la campanita de notificaciones y también dele like, nos ayuda con el algoritmo. Y bueno, es un gusto. Vamos a comenzar aquí con Ale. Ale, bienvenida. ¿Cómo costó hacer esta entrevista al final para cuadrar fechas, verdad? Pero es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto poder estar acá contigo, compartiendo contigo y con la audiencia, poder tener esta conversación que costó un poco, pero creo que fue en el momento correcto porque ya estamos aquí, escasamente a 6 días de la elección. Sí, el viernes ya no puedes hacer absolutamente nada de campaña, correcto, ¿verdad? A las 1200 horas. ¿Qué tal estuvo tu último fin de semana de Intenso. campaña? Intenso. Intenso, pero muy bien. Estuvimos el día de ayer compartiendo con los candidatos de municipios del departamento de Guatemala y algunas actividades también acá en la metropolitana, y muy importante, pues trabajando el tema de fiscales, ¿verdad? Que es nuestro ejército para defender el voto el día domingo 25. Cuéntame eso un poco, ¿qué estás viendo para el día de que te preocupa el tema de fiscales? No. ¿Anticipas una jornada normal, tranquila aquí Bueno, en la la ciudad? verdad es de que durante todo el proceso hemos tenido pues el factor de la incertidumbre, ¿verdad? Sobre todo porque el Tribunal Supremo Electoral no ha enviado esas señales necesariamente de confianza para los electores. Un segundo factor que yo identifico, que es la apatía que todavía existe en gran parte del electorado, sobre todo los más jóvenes. Hay muchos indecisos, esta campaña terrible a favor del voto nulo. Entonces hay varios elementos en juego que obviamente nos preocupan, ¿verdad? Pero esperamos que la gente pues no pierda la fe en que esta es una verdadera fiesta cívica y que su voto realmente puede hacer la diferencia para los próximos 4 años. ¿Por qué ves tan terrible la campaña del voto nulo? ¿Has visto que está cobrando fuerza? Yo creo que son las razones equivocadas. Creo que sí hay una responsabilidad del ciudadano de poderse informar mejor. Creo que hay buenas propuestas de varios candidatos, sobre todo nuevos, y creo que la gente tiene que tomar conciencia de que, pues aparte de la elección presidencial, la elección del Congreso de la República es sumamente importante. Y es importante que realmente el voto sea informado, que sea un voto consciente, un voto responsable, y yo creo que ese llamado al voto nulo pues vino precisamente de un candidato que por no hacer las cosas bien entró en berrinche y le está haciendo mucho daño a la democracia. Yo creo que hay buenas opciones y creo que la gente tiene que tener la oportunidad de informarse y depositar su confianza en alguien. ¿Te refieres a ese candidato a Carlos Pineda? Sí, correcto. Ya. Al margen de, digamos, de si las cosas las hizo bien o mal, que yo creo que está bastante claro que esas asambleas tenían problemas, ¿no sientes de alguna forma también que hay un montón de gente que los estaba volteando a ver como opción, especialmente a la presidencia? Claro. Y que se queda sin candidato, porque he sentido que hay en general una especie de irrespeto hacia el electorado potencial que tenía Prosperidad Ciudadana y Carlos Pineda, especialmente viniendo del doctor Mulet. Tenía una especie de pelea entre ellos dos antes de la salida de Mulet y hasta se miraba como de Cabal cierto gozo. O sea, vi incluso un TikTok de Max Santa Cruz, por ejemplo, burlándose de Carlos Pineda. Entonces te pregunto un poco cómo lo vieron desde ahí o cómo lo ves tú en específico. Te digo cómo lo veo yo. Yo creo que sí hay una masa crítica dentro de la sociedad que está realmente cansada y hastiada del sistema tal cual está. Y creo que Pineda, con un discurso muy populista, porque hay que decirlo, captó mucho de ese sentimiento de rechazo a la política tradicional. Él se vendió como un outsider de la política, como un empresario entre comillas, y ese discurso pudo haber sido muy peligroso para nuestro país. Creo que Guatemala no es ajeno a esa ola de hartazgo que vivió toda América Latina, y es comprensible. Yo te lo digo porque yo he recorrido la ciudad de Guatemala y la constante es esa, ¿verdad? Ese cansancio, esa urgente necesidad de cambio de las personas. El problema es que muchas veces la gente no tiene claridad de cuál es el tipo de cambio que se quiere.
y yo creo que tenemos que apostarle a un cambio de fortalecer nuestras instituciones, recuperar nuestra democracia, fortalecer la república, y ese es el discurso que tiene que reforzarse, ¿verdad? Cosa que Pineda nunca hizo, ¿verdad? Una propuesta bastante vacía. Y te puedo decir que en el caso de Cabal hemos procurado hacer mucha propuesta. Creo que el doctor lo ha hecho a través de sus redes sociales, incluso en el caso de Max. Yo no vi mal los ataques a Pineda porque creo que también el señor fue muy irrespetuoso y con mucha elegancia, debo decir. El doctor Mulet le contestó en varias ocasiones. Pero bueno, el señor Pineda es cosa del pasado y creo que tenemos que ver hacia el futuro, y esa ha sido la consigna de Cabal. La candidatura de él para estas elecciones, sí. Ahora, el tema de estas elecciones siendo manipuladas y algunas candidaturas siendo apachadas, incluso te diría competidores tuyos, por ejemplo el caso de Aldo Dávila, ¿cómo lo viste? ¿Te parece que está haciendo en ese sentido un juez justo el TSE? Y en general el sistema, más allá del TSE, estamos todas las instituciones que tienen que ver al final de cuentas con poder meterle zancadilla a una candidatura. ¿Cómo lo viste eso? Yo creo que es dañino para cualquier democracia utilizar la justicia con fines políticos. Yo creo que esa es una línea muy delgada. Creo que también no podemos excusarnos si hay faltas graves, ¿verdad? Yo creo que cada caso en esta candidatura debiese analizarse de forma individual porque cada caso es distinto. Te pongo el de tu competidor, el de Aldo Dávila. El de Aldo Dávila, bueno, honestamente no conozco a fondo su situación. Si él está en ley, pues debió participar, si no, no, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro sistema tal cual está es un sistema que está altamente capturado, digamos, no hay certeza realmente de la ley, y ese es un principio que tristemente muy poca gente comprende, lo peligroso que es perder esa certeza de ley, esa seguridad jurídica, independientemente de quién esté en el poder. Y algo que yo siempre he dicho en mis intervenciones es que algo que tenemos que recuperar es el respeto a los principios básicos. Mucha gente habla sobre que hemos perdido la democracia. Yo les diría, en Venezuela, por ejemplo, si quisiéramos irnos a ese extremo, lo primero que se perdió fue la república. Y es algo que tenemos que preservar y fortalecer en los próximos 4 años, porque esa independencia de poderes, ese sistema de pesos y contrapesos es lo que realmente nos va a garantizar a que a ningún ciudadano, no importa de qué ideología sea, sus respetos, sus derechos siempre sean respetados. Pero sientes que ya llegamos a ese punto aquí en Guatemala. O sea, puedo pensar, una de las cosas de llegar al Congreso que te va a tocar de inicio es a ver si ya para entonces esta legislatura cumplió con elegir cortes o no. Correcto. O sea, me hablas de Venezuela, pero siento que esas líneas ya las estamos cruzando, muchas de ellas, y no es que ya casi todas. O sea, ¿qué tipo de independencia puede uno ver en este momento de separación de poderes y balances republicanos cuando el poder político tuvo a su merced y postergó las elecciones de altas cortes? El doctor siempre ha mencionado un tema que es que en esta elección tenemos la oportunidad de enmendar el rumbo. Yo creo que nos falta poco para llegar a eso, precisamente porque primero no hay conciencia realmente de cuánto hemos debilitado nuestro propio sistema republicano, y que es un proceso que ya viene de hace muchísimos años. Lo que te he dicho acerca de instrumentalizar la justicia con fines políticos, eso es un grave daño a la sociedad. Y ya la gente no cree, y por eso uno comprende cuando salís a la calle, la gente te dice, no, mire, todos son lo mismo, todos son parte de lo mismo. Realmente mucha gente ya no cree en el poder que tiene su voto de hacer realmente la diferencia. Y en Ciudad de Guatemala, que te diría que debiese ser todavía un distrito donde exista un voto todavía más consciente, te topas con que la gente ya no quiere saber de la política, pero no es que la política sea mala, es que la gente está cansado de los representantes actuales. Y en el marco de eso, ¿cómo miras la legislatura actual? Me imagino que tuviste también conversaciones de buena calidad en eso, o sea, estás casada con un diputado actual, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que, mira, una golondrina no hace verano, y eso hay que dejarlo muy claro. Creo que es importante que la gente conozca a sus representantes, conozca la propuesta del partido. Y el caso muy puntual de esta legislatura, pues tú mencionaste, es un tema que nos quedó debiendo a todos, que fue la elección de cortes, que no le correspondía a esta legislatura, hay que decirlo, le correspondía a la anterior. ¿Verdad? Sin embargo, en 4 años… Le tocaba entonces a esta. Le tocaba a esta. Hay un tema también ahí de amparos, de sentencias de CC que entramparon todavía más el proceso, y probablemente a la 10ª legislatura le va a tocar que, entre las primeras cosas que hacer, elegir cortes,
que hay que decirlo, el 13 de octubre del próximo año se vencería el siguiente proceso, entonces hay todavía una incógnita de qué va a suceder. Pero no solo el tema de cortes, también hay iniciativas que están pendientes, reformas que están pendientes. Yo te diría que una de ellas es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Tenemos que cambiar la forma de elegir diputados, definitivamente, darle realmente al ciudadano el poder de elegir por nombre y por rostro quién va a ser su representante y poderle pedir cuentas, porque al día de hoy la gente el día domingo va a ir a votar por una lista cerrada donde en su mayoría no saben quiénes son. Quiero llegar a ese tema me parece de veras bien importante. Además, hemos escuchado entre las propuestas de Cabal reducir el Congreso, por ejemplo. Quiero saber tu opinión al respecto, pero antes quisiera terminar el tema de la legislatura actual. Quisiera que me dieras un análisis un poco más profundo, digamos, o global, mejor dicho, digamos, en su contexto completo. ¿Cómo viste a este Congreso? Algunos hablan del Congreso posiblemente más corrupto y supeditado al poder del Ejecutivo a base de chequera de toda la era democrática. ¿Cómo lo viste desde fuera y además con información privilegiada, estando casada con un actual diputado? Mira, yo creo que hay dos cosas muy, muy importantes. Cualquier gobierno pasado, legislatura pasada va a ser mejor que el actual, uno tiende a pensar eso, ¿verdad? Yo creo que este Congreso tuvo la oportunidad de impulsar una serie de cambios porque se tenían los votos necesarios y no se quiso porque no hubo voluntad. En el tema de agenda económica hubo algunos avances muy poco visibles, sin embargo, temas importantes que realmente el país necesita que se toquen, como la reforma a la ley electoral, reforma al servicio civil, el tema de las comisiones de postulación, que ya nos dimos cuenta que es un sistema que se agotó, ¿verdad? Y que necesita cambios, una agenda social que tampoco avanzó porque el tema social se ha convertido en un tema clientelar básicamente. Luego vino la pandemia y bueno, el resto es su historia. Entonces yo creo que la identidad partidaria, la formación es importante dentro de los bloques del Congreso para que tengan una claridad en las ideas. Pero me estás hablando bancadas. Pero me estás hablando cosas que en este Congreso, o sea, por eso te pregunto de la legislatura anterior, no digamos la visión que traen ustedes. Por ejemplo, entiendo que tú eres de las fundadoras de Cabal, estás desde el inicio del proyecto. Te voy a preguntar de eso, pero digamos, eso no se le puede medir con esa vara al actual Congreso. O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre, me parece, eventualmente, en esta conversación. ¿No te parece que esta legislatura realmente lo que demostró es, además de esa distancia que tú decías entre el votante y su representante, lo que vimos realmente fue una aplanadora prooficialista? Definitivamente el gobierno actual logró mantener una alianza durante prácticamente los 4 años, una alianza que para algunas cosas pudo haber sido muy útil y para otras nos quedó debiendo. Yo no quisiera casarme con el discurso tradicional de el bendito pacto de corruptos, porque te estoy muy franca, creo que no hay un pacto, hay varios pactos. Y lamentablemente, además de esta alianza que no dio los resultados esperados, también tuvimos una oposición que fue prácticamente invisible, que no dio tampoco los resultados, que no dio la talla de la ciudadanía. Pero más allá del tema de los diputados, yo te diría que el meollo del asunto es el sistema de partidos políticos que al día de hoy tenemos. Y quisiera decirte que la próxima legislatura va a ser algo totalmente diferente, pero la reforma nunca se aprobó. Estamos participando con las mismas reglas y como candidata, que es la primera vez que estoy participando, puedo decirte que las barreras de participación para gente nueva y gente que venimos preparados son muy altas, porque poderte hacer un espacio en un partido político, ya sea viejo, sea nuevo o sea reciclado, son prácticamente las mismas. Entonces es un tema muy complicado que casi nadie se rehúsa a hablar. Tendemos a simplificar las responsabilidades cuando muchas veces las causas son muchísimo más complejas. Sí, mencionaste una posición que no estuvo a la altura y grandemente estoy de acuerdo. También creo que había una planadora clara que tenía supermayoría en el Congreso. Con eso quiero decir que incluso cuando no estaba en mayoría calificada la tuvieron, la siguen teniendo de hecho. ¿Cómo piensas tú que se podría haber hecho una mejor oposición entonces en este caso? Yo creo que, mira, el diputado tiene 3 funciones: la legislación, la intermediación y la fiscalización. Y la fiscalización creo yo que no puede ser únicamente a través de redes sociales. Yo he sido muy crítica de eso, no solo como ciudadana, sino también como politóloga,
porque yo creo que si bien es cierto, las redes sociales pueden ser un canal para mantener la cercanía con el electorado y con la población, la fiscalización tiene que ser realmente efectiva. Y muchos diputados cayeron en la comodidad del tweet, en la comodidad del live, en la comodidad de las redes sociales. ¿Te atreves a dar ejemplos? ¿Quiénes? Mira, Aldo Dávila, la gente de Semilla, la señora esta que va ahora, no sé si va por Bien o va por otro partido, no recuerdo, que fue ex esposa de un presidente, Evelyn Morataya. Entonces yo creo que Cristian la Álvarez. gente, igual Cristian Álvarez, yo creo que cuando uno va a las comunidades. ¿Qué les faltó entonces? Ellos, digamos, hacían la denuncia en redes sociales. ¿Qué les faltó? No lo digo yo, lo dice la gente, y te lo digo porque yo no había caído en cuenta hasta que empiezo a recorrer la ciudad de Guatemala y la misma gente te dice, mire, no nos sirve de nada que vengan a hacer un live y el problema lo sigamos teniendo. No hay un seguimiento. En algunos casos sí, en otros no. La gente quiere soluciones, quiere respuestas, quiere... Entonces, por eso, ¿cuál sería el siguiente paso? Creo que el siguiente paso es precisamente que el trabajo no es en redes sociales, el trabajo es afuera, en las calles, es en las comisiones de trabajo del Congreso, es adentro del hemiciclo. Tiene que haber un lobby político, pero no un lobby como lo hemos entendido en los años recientes, que es que me van a pasar debajo de la mesa, sino un verdadero cabildeo para impulsar las leyes y cambios que se necesitan. Una fiscalización que esté en las calles, que esté en los ministerios, que esté en las secretarías, que esté en las alcaldías, de una forma muchísimo más dinámica y más activa. En general estoy de acuerdo, como te decía, pero ¿te parece que había condiciones para ese paso extra que le estás pidiendo a tus antecesores, los que están ahorita diputados y este ejemplo? Yo creo que las condiciones uno debe generarlas también, Javier. No podemos caer en el victimismo de que porque somos minoría no podemos hacer nada. Yo creo que en la medida en que empiezas a dar resultados y la ciudadanía lo ve, la ciudadanía te va a apoyar. Pero al día de hoy ese apoyo ciudadano nunca se trasladó porque la gente no vio resultados. No vio realmente una decisión y una intención real de realmente querer generar los cambios, sino simplemente diputados que estaban más preocupados en ser influencers y tener miles de seguidores en redes sociales a realmente trabajar. Y esa es la crítica que yo quisiera hacer. Y te digo algo, cuando se presenta la oportunidad de yo poder candidatear, la primera pregunta que me dice, bueno, ¿qué clase de diputada quiero ser? No me interesa estar en las redes sociales, no me interesa estar en las portadas de los diarios, me interesa estar allá, en zona 18, en zona 7, en zona 21, con la gente que me apoyó durante esta campaña y a la cual yo me debo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que uno ¿Pero cómo visibiliza su trabajo? Digamos, yo veo, por ejemplo, dos casos exitosos y con resultados mixtos, ¿verdad? O sea, veo el caso exitoso de un Aldo Dávila, que era prácticamente un desconocido, llega con un caudal de votos de activistas de la diversidad sexual y de educación sexual, ya con un caudal, él había trabajado como casi que de tierra, ¿verdad? Relacional, sin conocerlo llega, un fenómeno, pero desconocido. Después veo a Cristian Álvarez, también como un fenómeno en términos de visibilizar y que yo siento, y algunos números que han circulado a nivel de encuestas, o trackings, que se mira que eso se ha trasladado a un crecimiento de la intención de voto para él, digamos, trasladado a su partido. O sea, ¿cómo haces ese acercamiento? Porque te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Hay una distancia en este momento entre los elegidos y los electores. Pero ¿cómo la cierras? O en esos casos, viendo que tuvieron relativo éxito. Digamos, Aldo se queda afuera básicamente por antejuicios que le interponen precisamente por su antagonismo con el Ejecutivo. Entonces, ¿no te parece también que hay que hacer ese trabajo de visibilizar y que topas si no tienes, digamos, una buena alianza en el Congreso que te arrope y llevar propuesta? Hay un trabajo que es de comunicar y mantener esa relación con la gente. Yo no discuto con eso. Mi punto es que no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. O sea, el trabajo de picar piedra en las colonias, de caminar y de saludar a la gente, de verla a los ojos, de tomarte el tiempo de escucharla, eso se ha perdido. Ya tú vas a regresar a las comunidades. La idea es volver a caminar las colonias, las diferentes comunidades. Es la ciudad más grande de toda Centroamérica y vas a zona 24, 25, zona 18 y es como que estuvieras a ver ni en dónde. Hay muchas carencias, muchas necesidades y tenemos que estar en contacto con esa gente no solo en campaña, sino los siguientes 4 años para realmente no perder el norte. Sí. Yo creo que eso es importante, no perder el norte y algo que yo siempre he dicho y que fue algo que a mí me marcó toda la vida es
que la política no es mala, hay gente mala metida en política, pero la política realmente puede ser servicio y eso es lo que tenemos que recuperar los que vamos al Congreso y que vamos tal vez con una visión quizás romántica, porque mucha gente me lo ha dicho, pero mire, discúlpeme, si no tenemos el sueño y la aspiración de hacer las cosas de una forma diferente y damos por sentado que nada se puede hacer y que nada puede cambiar, entonces mejor apaguemos la luz y nos vamos. ¿Verdad? No, estoy de acuerdo. Además, me parece que ustedes como Cabal han hecho uno de los 2 ejercicios que yo he visto responsables de creación de un plan de gobierno, va amarrado a partidas fiscales, sí, va amarrado también a una agenda legislativa. Y en ese sentido, por supuesto que lo que tienes que llevar bajo el brazo primero es una brújula de navegación en este caso, y parece que ustedes la tienen. Pero ¿estás preparada para que esa agenda simplemente no sea implementable en medio de lo que se mira un Congreso más de lo mismo? O sea, si en el anterior eran las mismas reglas de juego y se renovaron creo que 90 caras de las 160, en esta ocasión parece que muchos van a lograr reelegirse y se mira un Congreso fragmentado. Si el doctor Mulet llegara a quedar y quiere cambiar las prácticas, no va a tener esa chequera ilimitada que tuvo este gobierno. Entonces, ¿estás preparada para que esa agenda no tenga tracción simplemente y las negociaciones que te pidan son tan altas que puede que te veas en el lugar de los Aldos Dávilas, los Semillas, los Cristian Álvarez o no? Mira, yo creo que cuando uno se mete a esto tiene que estar claro a qué va. Y si algo nos hemos tenido claro es que esto no va a ser un camino de rosas, es una cuesta arriba y navegar en contracorriente es complicado. Ahora, si nos damos por vencido, nada va a pasar. Yo creo que nosotros, aparte de tener las ideas claras, los principios muy firmes, algo que hemos planteado y puesto sobre la mesa es la necesidad de un ABC. Nosotros en Guatemala los últimos años hemos vivido una enfermedad que se llama polarización y esa polarización no ha permitido ni el más mínimo espacio a la construcción de consensos, a la construcción de diálogo, y es algo que tenemos que recuperar. Y tú mencionabas algo muy importante, va a ser un Congreso muy fragmentado, pero además del Congreso hay que involucrar a otros sectores a poder construir una agenda de país, y ese es el llamado que nosotros en Cabal estamos haciendo, a poder hacer un ABC desde el día 26 de agosto, en conjunto con los diferentes sectores, que es un acuerdo básico de consenso, una hoja de ruta con acuerdos mínimos que nos permitan realmente avanzar, porque esta desacreditación en automático que estamos haciendo le está haciendo mucho daño al país y no nos está permitiendo avanzar en las cosas que son importantes. Hay un tema para mí muy sensible que es el tema de niñez. Soy maestra, soy mamá, y te puedo decir que estos 2 años de pandemia que los niños no recibieron clases, lo vamos a pagar muy caro como sociedad. Sí. Tenemos un país que es rico en muchos recursos y es inaudito que tengamos casos de desnutrición. Entonces, hay temas que creo yo que prácticamente muchos partidos podrían estar de acuerdo y muchos sectores de la población también, que podrían ser un punto de partida para empezar a tender esos puentes. El tema del ¿Qué puentes miras que sea importante tender a nivel social en este caso que me es una prioridad? Por ejemplo, este sector está muy enfrentado con este sector y es necesario que se sienten constructivamente a hablar. Mira, yo creo que el tema de niñez es un primer puente, creo que tenemos pero que esos son los puntos de convergencia, pero ¿cuáles son esos sectores que tú miras que es necesario tenderles precisamente ese puente y que vuelvan a discutir constructivamente? Yo creo que más que sectores es a lo individual, ¿verdad? Empezando por la misma falta de confianza que la gente tiene en las instituciones. Creo yo que el sector de la sociedad civil es un sector muy importante en la sociedad, el sector privado también es un sector muy importante. La falta de empleo es una realidad, tenemos más o menos 170,000 jóvenes que se gradúan todos los años y apenas logramos generar entre 15,000 y 25,000 empleos formales, entonces ahí hay una brecha que hay que cubrir y eso no lo va a hacer los empresarios únicamente, se necesita generar reglas claras, un ambiente que sea favorable para la inversión, para que pueda generarse todo ese empleo formal, pero también necesitas de los grupos sociales para poder mover todos esos sectores que han estado durante mucho tiempo relegados y olvidados. Entonces yo creo que acá la tarea no es de uno, es de varios, es de todos y hay que empezar a generar esos espacios de confianza y de diálogo para empezar a avanzar.
Independientemente de cómo quede integrado el próximo Congreso, esa va a ser una necesidad y ojalá que los ciudadanos empiecen a tomar la conciencia del rol que ellos también tienen. No pueden dejarle todo en las manos ni a los empresarios, ni a las ONGs, ni a los políticos. La ciudadanía tiene que involucrarse. Sí, estoy de acuerdo, pero en estas condiciones de precariedad, ¿qué tipo de ciudadanía o qué tipo de población puede ejercer ciudadanía? Entendiendo que ciudadanía es el que está informado, el que tiene acceso y tiempo además para exigir sus derechos y avanzar una agenda. ¿No te parece que este país al final requiere dar un paso adelante también de esas élites que sí tienen tiempo de hacer nación y tienen que remontar a su pertenencia sectorial y ver más allá de su nariz? Mira, yo creo que todos los sectores, tanto empresarios, pueblos indígenas, mujeres, cualquier sector, digamos, todos tienen un liderazgo que ha tenido cierta trayectoria durante muchos años y gozan de cierto reconocimiento. Y yo creo que precisamente de ahí empieza la parte de llamar al consenso y de llamar al diálogo. Yo creo que hay una agenda de país que tiene que ser antepuesta a los intereses particulares y volver a los principios básicos. Yo creo que hemos olvidado los principios básicos, el defender la vida, defender nuestros valores como país, defender nuestra república. Entonces yo creo que ahí nuevamente los partidos políticos tienen una responsabilidad que se ha olvidado y por eso yo enfatizo mucho en el tema de partidos. En mi caso yo soy secretaria de formación política y te digo que tristemente muy pocos partidos hacen formación de cuadros. Nosotros en Cabal lo hicimos. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Hay que continuarla fortaleciendo, pero se tiene que generar ese espacio donde se le pueda hacer conciencia, sobre todo a los más jóvenes, de cuáles son sus responsabilidades. Hay muchísimos jóvenes que son mayores de 18 años y ni siquiera se empadronaron porque no estaban enterados. O sea, ni siquiera fue un tema de interés, es un tema de... siente el sistema muy exacto, o sea, lejano. Muy lejano. Entonces, ¿cómo puedes acercar eso? Entonces, ahí otra vez te digo, o sea, la educación es un tema fundamental. Probablemente nuestras generaciones, ya tú y yo ya somos un poco mayores para eso y nuestra generación también, pero hay que pensar en los que vienen atrás. Hay que pensar en los que vienen atrás y tenemos que generar esos cambios en nuestro sistema educativo para que la gente empiece a tener conciencia de sus responsabilidades también como ciudadano, porque estamos acostumbradísimos a exigir derechos, pero no estamos familiarizados con las responsabilidades. Estoy de acuerdo contigo, pero digamos, le estás pidiendo un paso adelante aquí a la clase media, por ejemplo, porque no es un tema, digamos, que uno pueda pedirle a la gente más precaria en este caso, ¿no? No, yo creo que la gente, hay un gran segmento de la población que está preocupado en qué va a comer el día de hoy. Correcto. Y es muy difícil que le puedas hacer algo más. Pero hay un gran porcentaje de clase media que sí se puede involucrar. Las redes sociales te pueden servir como un canal importante y por eso te decía yo, en el caso de los diputados que son muy famosos y son muy reconocidos, pues eso está bien. Y ojalá que, digamos, un Carlos Pineda, en lugar de haber hecho un llamado al voto nulo, hubiera hecho llamado a un voto responsable. Eso hubiera sido muy bueno, que la gente se informara, que la gente se enterara realmente cuáles eran las propuestas. Bueno, pero acuérdate que hay gente que trató de meterle zancadilla al doctor Mulet. ¿Cómo? O sea, no te estoy pidiendo medir a Carlos Pineda como un estadista que creo que nos demostró que no está muy lejos de eso. Pero vuelvo, o sea, creo que es entendible, digamos, desde un Carlos Pineda hasta el ciudadano más frustrado que mira que esto es amallado, esa distancia. Y ahí quiero enlazar con lo que estabas hablando tú de los puntos de convergencia. Me parece que tú tenías identificados algunos temas en los cuales crees que se puede empezar a construir consenso este país, que lo identificaste polarizado sin identificar los sectores que están polarizados. Pero ¿cuáles son esos puntos de convergencia? Mira, yo creo que creo que hay una conciencia clara que el sistema de partidos políticos tal cual como está, no está funcionando. Y creo que no podemos llegar a la siguiente elección con las mismas reglas. Entonces creo que es importante que uno de esos primeros consensos vayan a cuáles son esos cambios que hay que hacerle a la ley para tener un mejor sistema de partidos. Por supuesto, los cambios no vienen por decreto, ¿verdad? Hay una labor ahí social importante que hay que hacer, de élites también que se deben de involucrar. El tema de desnutrición creo que es un punto importante, que fue el primer ofrecimiento que hizo este gobierno y la gran deuda que tiene.
Entonces yo creo que ¿quién va a estar en contra de realmente entrarle con seriedad y con responsabilidad a combatir la desnutrición? En principio no, pero tú escuchas a muchos candidatos y ni siquiera, Ni lo por ejemplo, mencionan. Pineda, ¿verdad? Pineda era olímpico su desconocimiento del tema de desnutrición. Miras a la misma Suri, por ejemplo, que te dice que se combate la desnutrición en las escuelas. O sea, parece que tampoco hay una concepción bien de qué tipo de problema tenemos como país. Regresemos al tema del sistema político, ¿sí? Imagínate en este momento lo que me estás diciendo o cómo suena, y uno se tiene que preguntar de la implementación. O sea, no tienes una espada para cortar ese nudo gordiano. ¿Cómo haces para desenmarañar eso cuando los cambios tendrían que venir de los propios diputados? Y no se mira que los incentivos estén, porque la clase política es la que maximiza sus réditos, su utilidad de este sistema. O sea, el sistema tal y como está configurado ayuda a la clase política. ¿Cómo se puede hacer entonces para que una clase política precisamente haga esos cambios que van a acercar a los votantes con los votados, que van a mejorar la cuentadancia, van a mejorar la representatividad y van a sanear el sistema político? Bueno, yo creo que el primer paso es la oportunidad que la gente tiene este 25 de junio. Hay 124 diputados que buscan la reelección. Y yo creo que es momento que la ciudadanía le diga ya no más a los mismos de siempre. No a las dinastías políticas, no a los diputados que están vinculados al crimen organizado, no a los diputados de redes sociales. Pero no hay partido sin eso. Y nos den... Cabal también tiene. Sí. Cabal tiene redes clientelares adentro. Es que, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, Carlos López. Carlos López es el ejemplo paradigmático cada vez que uno habla de Cabal, como un proyecto que tiene competencias técnicas, que tiene buenos cuadros y bien capacitados y también tiene redes clientelares. Carlos López sería reelecto por Cabal, de un partido en el cual bueno, tú me estás hablando de un diputado o un candidato de 300 y pico más que pueda tener el partido. Pero un candidato muy claro, digamos, en ese caso. Yo creo que en el caso que tú me estás hablando, creo que hay que entender una cosa, y es, hay distritos que es muy difícil poder posicionar caras nuevas. En el caso de Carlos López, pues lo que yo lo conozco es un diputado joven, muy dinámico. Su papá estuvo en algún momento también participando en política, pero al día de hoy yo no podría darte una prueba fehaciente de cuáles son sus redes, no las conozco. Lo que te puedo decir es que existen muchísimos candidatos en Cabal, y sobre todo el listado metropolitano, puedo decirte que los 11 candidatos que vamos somos candidatos nuevos. Es la primera vez que estamos participando, todos profesionales, muy entusiastas de poder realmente hacer un cambio en la ciudad de Guatemala, y creo que la oportunidad que tiene la gente este 25 de junio es, ya no vote más por los mismos. Incluso la gente de los distritos donde va gente que va a buscar su reelección, la decisión está en las personas. Yo puedo hablarte de mi distrito y puedo decirte que las personas que vamos somos gente preparada, gente nueva, y sobre todo que estamos preparados y comprometidos. Carlos López no va a correr con una plataforma de no voten por los mismos. Pero háblame de Kenny Aguilar. Kenny Aguilar va una casilla arriba de la tuya. En la casilla número 1. Entonces, estás haciendo campaña por los dos, digamos, de alguna forma. Kenny es menos visible que tú. Cuéntanos un poco de Kenny, porque bueno, básicamente... no sé si es más visible o menos visible que yo. Va en la casilla número 1. Es ingeniero en sistemas, 36 años si no estoy mal, papá, creo que tiene 3 hijos. Una persona muy dinámica, ha estado también en Cabal desde el principio. Es fundador, es secretario adjunto del partido. Y pues bueno, es una persona que también ha trabajado mucho en la ciudad de Guatemala, ha trabajado a nivel de tierra. Creo que ha hecho un estupendo trabajo, y creo yo que la metropolitana ha sido un equipo de gente joven que realmente hemos tratado de hacer una campaña diferente. Yo siempre le digo a la gente, mire, usted no me va a ver ni en postes ni en arriates, no hubo presupuesto tampoco para eso, y lo que hemos hecho es un trabajo hormiga, es un trabajo de ir a conocer a la gente, de escuchar a la gente. Y lo que te puedo decir es que me he encontrado con un liderazgo en Guatemala fantástico, jóvenes, mujeres muy resilientes, muy comprometidas con sus comunidades, y que me han permitido trabajar con ellos. Y eso pues, hoy precisamente en la mañana trabajábamos con el equipo sobre afinar un poquito los planes de esta última semana. Yo les decía, miren, de verdad, para mí ha sido una lección de vida esta campaña, porque ha sido más lo que yo he aprendido de todas estas personas, sobre todo mujeres, que me han enseñado una forma diferente de hacer política. Y yo creo que si queremos realmente cambiar este país, tenemos que escuchar
a la gente que está en las comunidades porque tienen muchísimo, muchísimo que aportarle. Las señoras saben al día de hoy quién no va a tener comida en su casa, quién tiene a un hijo enfermo, quién no tiene agua, quién está pasando por un problema. Y yo creo que todo ese conocimiento y esa información tiene que ser reconocida. No para ir a banderear, no para ir a volantear, sino para hacer gobierno. O sea, si tú querés realmente tener programas sociales efectivos, tenés que ir a las comunidades y hablar con esos liderazgos, no ir con el candidato al alcalde que vuelve clientelares los programas sociales, porque al final no sirve de nada y nos está quitando muchísimas oportunidades. Justo detecto ahí algo personal en tus motivaciones para estar en política. Cuéntanos un poco más de ti. Me dijiste algunos esbozos. Estabas hablando, por ejemplo, de cosas que he visto que están cercanas a tu corazón. Me dijiste, soy maestra, el tema de la educación. Me mencionaste el tema de la defensa de la vida, un Estado que defiende la vida. Cuéntanos un poco, Ale, de ti y cuéntanos qué te motiva precisamente a estar ahora corriendo. Mira, soy mamá y politóloga en mis tiempos libres, maestra, siempre he creído en la educación. Creo y estoy convencida que si tenemos a una sociedad mejor educada, este país va a mejorar. ¿Qué me motiva en política? Pues la política curiosamente estuvo muy presente en mi vida desde muy pequeña. Sin embargo, no tuve familiares en política. Me eduqué en un colegio solo de mujeres, con un gran sentido social. Y pues precisamente desde muy pequeña pues tuve esa cercanía con personas con mucha necesidad. Y es quizás en la adolescencia donde tomo conciencia del rol que uno puede jugar a nivel de país. Y una vez mi abuelo me hizo una pregunta y me dijo, Ale, ¿ya pensaste en cuál va a ser tu legado? O sea, ¿qué huella querés dejar en este mundo? Para una patojita de 15 años, esa pregunta es muy difícil. Es una montaña muy alta de escalar. De responder. Y me dijo, no me respondas ahorita, o sea, en su momento vas a saber. Te dejo que te torture el resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Entonces esa pregunta estuvo en mi cabeza mucho tiempo. Cuando ya entro a la universidad, yo entro a estudiar Relaciones Internacionales, pero es en las clases de Ciencia Política donde yo me la disfruto, me la gozo, me apasiona. Y mucha gente, a excepción de mi mamá, me dijo, no estudies política. No estudies política, te vas a morir de hambre o te vas a tener que venderle el alma al diablo. Pasé 15 años para involucrarme realmente en la política partidista. ¿Qué hacías antes? Me dediqué a la parte privada como analista político. Me especialicé en temas de estudios estratégicos y de seguridad. Un trabajo muy lindo que aprendí muchísimo, conocí muchísimo. Y pues siempre estuve muy cercana a la política, pero viéndola de fuera, ¿verdad? Nos hubiéramos podido sentar aquí contigo a hacer un excelente programa porque siempre me ha encantado el análisis. Pero haciendo precisamente ese análisis y esa prospección del futuro, es que tomo conciencia de que en política no existen las sillas vacías. Entonces, la razón del por qué estoy acá es porque yo le quiero ir a quitar la curul a un bandido o a un incapaz. Porque sé que estoy lista, porque sé que estoy preparada, porque sé que voy en el partido correcto, porque confío en Edmond Mulet. Sé que los mesías políticos no existen, pero sí sé que un liderazgo con las ideas claras y el corazón limpio puede hacer la diferencia. Y por eso estoy acá. ¿Te definirías conservadora? No, me considero una liberal clásica, más no conservadora. Ya, te lo pregunto por el tema de la agenda en contra del aborto, por ejemplo, valores familiares tradicionales. Te percibo como cercana a eso por unas declaraciones y todo, pero quisiera un poco no asumir, sino preguntarte lo mejor. Las etiquetas son muy negativas porque realmente no existen blancos y negros, sino una gran variedad de grises. Mi agenda es pro vida, ¿verdad? Defender la vida. ¿Cómo te refieres, por ejemplo, en contra del aborto? Sí, totalmente. Y creo que hay matices que se deben aclarar en temas de salud, pero no coincido con ese discurso que se está poniendo muy de moda. Yo tuve un embarazo de alto riesgo, puse en riesgo mi vida y te digo que no me arrepiento, porque mi hijo es pues uno de los motores en mi día a día, y por eso te digo que para mí la vida hasta donde se pueda, defenderla hasta donde se pueda. La familia, por supuesto que es importante, es la base de la sociedad, creo que es el primer contacto que se tiene
con la comunidad, y creo que si querés aspirar a mejores ciudadanos, tenemos que ponerle atención a las familias. Y te digo que yo he recorrido, por ejemplo, Zona 18, que le he tomado un gran cariño porque ha sido aleccionador para mí el recorrido en Zona 18. Veo muchas necesidades precisamente desde el seno familiar. Creo yo que como ciudadanos, como personas, tenemos que recuperar ese entorno favorable para que los niños crezcan sin violencia, sin necesidades, con una buena educación. Y creo que desde la parte pública hay mucho que se puede hacer y que no estamos haciendo. Te quiero preguntar precisamente lo que siento que, por ejemplo, vi la firma de la declaración a favor en contra del aborto, etcétera. A favor de la vida y la familia, sí. Sí, digamos, esa es la otra forma de ponerlo. Está bien, se vale, pero ¿no sientes que se ha usado aquí, se ha instrumentalizado precisamente como parapeto de mucho impresentable en este país? Mira, yo creo que hay un discurso… Solo para terminar, agarras a la clase política guatemalteca y la mayoría te va a decir que es eso. A favor de la vida y lo tienen que firmar y parece como que tuviéramos una amenaza enorme aquí en este país. Parece más, desde esta silla donde estoy sentado yo, que es un parapeto precisamente para ocultar verdaderas intenciones políticas. ¿Cuál ha sido tu apreciación en ese sentido? Yo te lo voy a decir así muy claramente. Yo creo que hay en los últimos años hemos vivido de un falso nacionalismo y de un falso conservadurismo. Correcto. Y yo coincido contigo en que se han utilizado el tema de la religión con fines políticos, y yo como católica te puedo decir que lo rechazo completamente, porque creo que son dos cosas diferentes, sin que eso signifique que uno pueda perder sus principios y sus valores y vivir su fe como individuos. ¿Sí? O sea, yo creo que hay una diferencia muy clara. Yo creo que sí es importante que tengamos claro, pues ahí lo que dice nuestra Constitución, ¿verdad? No hay que perderse mucho, pero regresar a esos elementos básicos que como sociedad hemos perdido, y no utilizar a Dios, su nombre en vano. Creo que la firma de AFI fue una firma que yo la promoví a lo interno de Cabal, porque estoy convencida que sí tenemos que tener claridad en qué sí y qué no, porque hay muchas cuestiones que vienen de fuera, sobre todo compromisos a veces internacionales que no se entienden y no se dimensionan hasta qué punto puedan llegar, y que tampoco pueden venir a contravenir lo que nuestro marco jurídico dice. ¿Te estás refiriendo a lo que usan ahora? Está muy en boga posicionarse sobre la Agenda 2030. Mira, el tema de la Agenda 2030… Que me disculpen los que les encanta asustar con el petate del muerto. Yo soy liberal clásica, me considero, si quieres utilizar la etiqueta, una mujer de derecha, pero tampoco voy a caer en ese juego absurdo de construir toda una teoría de la conspiración que realmente no existe. Yo creo que lo que sí pueden haber son malas políticas públicas o políticas públicas equivocadas, sí, o enfoques equivocados. Pero ¿quién va a estar en contra, por ejemplo, de que toda la población tenga acceso al agua? O sea, ahora que de eso vengan a quererlo traducir en iniciativas que puedan ser controversiales o negativas para el país, esos son otros 100 quetzales, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tenemos que tener claridad es precisamente en algo que tú decías. ¿Cuáles son los planes de gobierno de los partidos políticos? Al doctor Mulet le han dicho es que es un chairo, es que es la Agenda 2030. Discúlpeme, ¿usted ya le leyó el plan de gobierno? Porque si no lo he leído, no me venga a hablar mentiras. Sí, lo que pasa es que la gente no lee en general. No lo lee, ¿verdad? Y ha habido un discurso muy conveniente de algunos grupos en querer etiquetar, y por eso te decía yo el tema de la polarización. Sí. Yo creo que no podemos seguir cayendo en ese discurso de chairos versus pacto de corruptos o versus fachos, porque así no vamos a llegar a nada y vamos a desaprovechar a mucha gente talentosa, independientemente de su ideología, que le puede dar muchos aportes positivos a este país. Sí, estoy de acuerdo, Ale. Y creo que hay que desenmascarar precisamente ese tipo de parapetos para entender que el clivaje actualmente no es entre conservadores y progresistas el principal, diría yo, en este país. Hay muchas cosas en las cuales podemos estar de acuerdo antes de eso. Te quería preguntar, Estuardo Rodríguez toma la decisión de no correr a
en su candidatura en esta ocasión. Después vemos que el MP le monta una denuncia, en este caso por agresión sexual. Entonces quería un poco darte la oportunidad que tenga, teniendo el micrófono aquí, entendiendo que ustedes están casados, seguramente lo han hablado un montón. O sea, quisieras compartirnos cuál es la postura tuya y la de Estuardo al respecto. La verdad es que es un caso que está ahorita en manos de la justicia. Yo no quiero ser irrespetuosa de ese proceso. Como mujer quiero decirte y quiero decirle a la audiencia que me solidarizo con las víctimas reales de este tipo de situaciones. Sin embargo, debo decirte que lamentablemente este tipo de leyes se han utilizado como un arma política. En el caso del diputado Rodríguez Aspuro, pues él decidió no buscar la reelección. Creo que hizo un excelente trabajo en el Congreso de la República y creo que debe salir con la frente en alto. Y pues ahora voy yo como candidata al Congreso, pero somos pues dos personas distintas y diferentes, aunque pues yo admiro mucho y respeto mucho el trabajo de Estuardo. La denuncia que hace o la solicitud que hace el Ministerio Público, pues es una denuncia que forma parte de los ataques hacia el doctor Mulet, que no tiene ningún fundamento, y pues ya serán las instancias de justicia las que se van a encargar de resolver el caso, ¿verdad? Pero nosotros como familia, y ahí debo decirte, pues hemos estado muy unidos, las muestras de solidaridad y de apoyo, tanto Estuardo como para mí, ahí han estado. De la misma forma el doctor, ¿verdad? La cercanía de Estuardo con el doctor, pues creo que lo hizo un blanco importante para nuestros adversarios, pero lejos de intimidarnos, yo creo que lo que nos confirma todo esto es que estamos haciendo un buen trabajo. Creo que a lo largo de las diferentes entrevistas, intervenciones y el trabajo hormiga que he venido haciendo, creo que sin haber participado antes en política, creo que ya la gente empieza a ubicarme. Y no me ha ubicado por estar haciendo tonteras en el TikTok, sino por precisamente hacer esto, ¿verdad? Este ejercicio de intercambio de ideas, de debate, de propuesta. Y pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo y creo que hay algunas personas que no deben estar muy contentas por eso. ¿Qué piensas de esa propuesta que se le ha ido al doctor Mulet y se le ha ido también a Julio Héctor de reducir el Congreso? Mira, yo creo que lo discutíamos, lo discutíamos con ellos, ¿verdad? Yo te voy a ser franca, todavía al principio de la campaña todavía no me terminaba de hacer mucho clic, pero yo creo que está bien. Ahora, los cambios para realmente tener un Congreso distinto, además que pudiese ser el tema de reducir el Congreso, porque realmente 160 no nos garantiza una verdadera representación, es entrarle de lleno, y por eso ya es tercera vez que lo menciono, a los cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Yo creo que si queremos mejorar la representatividad, tenemos que crear subdistritos más pequeños, acercar a la gente a sus representantes, ¿verdad? Darle el poder realmente al ciudadano de elegir por su diputado y pedirle cuentas. Esa propuesta es de Cancha Rivera de Creo. Cuando digo es de varios, ¿verdad? Sí, pero digamos, él ha decidido abanderarla. Es importante porque, digamos, en el caso del diputado Rodríguez Aspuro, él también fue integrante de la Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Electorales y él también impulsó esta iniciativa. Y este tipo de cambios, Javier, no tienen que ser de un diputado. Tiene que ser de muchos, o si no de todos, ¿verdad? Entonces creo que ponerle nombre y apellido a una iniciativa la mata de por sí. Yo creo que tiene que ser una iniciativa de la 10ª legislatura y así se tiene que vender. Pero en general, ¿estás de acuerdo con esa propuesta? Sí, sí. Ok, o sea, idealmente habría que, porque, bueno, para hablarle un poco más a nuestra audiencia de eso, pero son varios pasos, sí, o sea, y no es lo mismo. Primero, no puede reducir el Congreso de primas a primeras, y entiendo, según lo que me dijiste, que lo consideras secundario. Lo prioritario sería digamos que tenemos dos caminos, ¿verdad? O sea, hacer distritos más pequeños. Digamos que la gente no votara por distritos tan grandes como es la ciudad de Guatemala, que tiene 11, como es el departamento de Guatemala, que tiene 30, sino distritos de 5 o 6, hablan más o menos los expertos, que correcto. Es el Yo creo que tiene que ser, y acá no te voy a hablar como política, sino como politóloga, creo que los cambios de esa reforma tienen que estar hechos por técnicos. Y ahí es muy importante poder reunir a todas esas mentes brillantes para poder tener un verdadero sistema político eficiente. Y ya los políticos entonces ya encargarnos de abanderar y hacer ese lobby necesario para poderla impulsar. Y por supuesto la ciudadanía tiene que involucrarse y tiene que participar para hacer esa presión que va a ser necesaria en un Congreso tan fragmentado. Pero las reformas del 2016 venían por técnicos y salieron, los resultados parece que fueron del otro lado. Y escucho a técnicos que los propusieron incluso lamentarse de ver hacia dónde fue en este caso la dirección. Sí.
Bueno, vale, creo que ha sido una muy buena conversación contigo. No. ¿Algo que te haya quedado en el tintero, aprovechando que tienes un micrófono? No, pues adelante. muchísimas gracias. Creo yo que ahora el balón está en la cancha de los ciudadanos. Creo que este 25 de junio la gente tiene realmente el poder de transformar lo que va a ser el próximo Congreso. Yo creo que ya la gente está cansada de los políticos tradicionales, yo también me cansé de los políticos tradicionales y por eso estoy acá, porque sé que estoy lista, porque sé que me preparé, porque sé que tengo las ideas claras y sé que estoy lista para convertir realmente ese voto en servicio. Así que únicamente hacerles la invitación para que este 25 de junio, sin miedo y con valentía, marquemos la estrella azul de Cabal. Ale Méndez, muchas gracias por estar aquí. A ti, Javier, encantada. Bueno, eso fue el día de hoy nuestra entrevista con la candidata Ale Méndez. Ella va en la casilla número 2 del Distrito Metropolitano, así que para los que votan en la ciudad de Guatemala, esta sería una opción para ustedes a considerar. Gracias de veras por haber estado con nosotros y ustedes, pues ya saben, sigan en sintonía de Tangente. Estamos creando contenido, esta semana va a ser bien importante, les vamos a anunciar pronto la cobertura que vamos a estar haciendo en el día de las elecciones, así que pronto tendrán noticias nuestras en ese sentido. Muchas gracias, hasta la próxima.